Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa ocasión que Él nos ha permitido reunirnos para compartir su hermosa palabra. Hoy vamos a estar trabajando con la unidad número 4. Vamos a comenzar a estudiar la unidad número 4 que se titula Cristo en el Apocalipsis. Y vamos a estar estudiando la lección número 22 titulada El Cristo glorificado. Y el texto base se encuentra en Apocalipsis 1, del 1 al 28. Y esta lección tiene por bosquejo el siguiente. Vamos a hablar sobre la visión de Juan, el mensajero, el mensaje, la gloria de Jesucristo, la autoridad del Cristo resucitado, porque Él tiene las llaves y Él acompaña a su pueblo. Y estaremos resaltando el significado de la aparición de Jesucristo, su relación con las 7 iglesias de Asia y cómo esta visión nos prepara el escenario para poder entender las siguientes lecciones. La unidad número 4 nos presenta el relato del Apocalipsis y este relato es una revelación que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y este libro significa revelación porque esta experiencia que el apóstol tuvo le permitió ver, o el Señor le permitió ver, el futuro en donde nuestro Señor Jesucristo regresaba aquí a la tierra. Y qué momento más inigualable, incomparable poder experimentar esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta revelación ocurrió en una isla llamada Patmos. Y esta isla, valga la redundancia, es una isla pequeña que está localizada en el mar Egeo. Y entonces esta isla está justo al lado de la costa de Turquía. Y en el pasado los romanos utilizaban diferentes islas para llevar a sus prisioneros, pero no hay registro que indiquen que, que la isla de Patmos fue utilizada como una prisión, pero el apóstol Juan indica que estaba en aquel lugar por causa del Evangelio. Y por eso es que la palabra que nos presenta el apóstol nos llena de paz, porque es un relato tan y tan hermoso en el cual podemos leer sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos debe llenar de paz y de mucha tranquilidad. Y dice la palabra en esos versos del primer capítulo de Apocalipsis, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, sacerdotes, para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, es el que es y que ha de venir, el Todopoderoso. Qué hermosa palabra esa que acabamos de leer. Y es que la palabra de nuestro Señor Jesucristo revelada en Apocalipsis nos debe llenar de mucha paz y de mucha tranquilidad en momentos de angustia como lo que estamos viviendo. Es importante recalcar lo siguiente: el mensajero que recibió la revelación es nada más y nada menos que el apóstol Juan, el apóstol al cual llamaban el muy amado por el Señor Jesucristo. Y él se describe como siervo de Cristo. Y él mismo también escribió el evangelio que lleva su nombre. El mensaje que presenta el apóstol Juan es una comisión divina para compartirla con las 7 iglesias que estaban en la provincia romana de Asia. Posiblemente esas iglesias estaban ubicadas en lo que hoy se conoce como Turquía. Y el libro de Apocalipsis utiliza mucho simbolismo y posiblemente cuando habla de iglesias se refiere literalmente a iglesias, pero también posiblemente pueda referirse a épocas, historias. Y vemos que Juan saluda a las iglesias con tanto ímpetu como si estuviesen en la sala del trono, de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que Jesús es el centro de su mensaje, su autoridad y su poder de redención para la humanidad. Juan utiliza la palabra 7 espíritu séptuple, que se refiere al Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo estaba presente y está presente en todo momento del relato del Apocalipsis. Y continuando con esta hermosa lección que estamos estudiando en esta hermosa ocasión, vamos entonces al siguiente punto, que trata sobre la gloria de Jesucristo. Y es que Juan, la última vez que había visto a Jesús fue en el monte de los olivos, cuando subió al cielo y los comisionó para que compartieran la palabra o su palabra con toda la criatura. Y en ese momento de la revelación del Apocalipsis tiene el privilegio de poder ver regresar a nuestro Redentor, ya no como le había visto antes, sino ahora con todo su esplendor y toda su gloria. Y vemos que Juan relata que escucha una voz de trompeta, y este sonido le llama mucho la atención al apóstol Juan. Y también habla de 7 candeleros de oro. Y esto representa o puede representar el templo del Antiguo Testamento, que simbolizaba la presencia de Dios sobre la tierra, la conexión de Dios con la tierra. Y el lugar donde Juan fue, el lugar donde Juan estaba fue santificado por el Espíritu Santo, y aquel lugar, aquella isla, fue testigo de esa hermosa visión. Y vemos que Juan habla de el Hijo del Hombre, el Hijo perfecto, y aquel Hijo sin comparación. Y esto nos recuerda al relato de Daniel en el capítulo 7 y el capítulo 10, al igual que el capítulo número 1 de Ezequiel. También habla de que Jesús tenía una vestimenta como la que usan los sacerdotes, y es que Jesús es nuestro sumo
sacerdote. También habla del cabello blanco, y esto se refiere o se asemeja al relato de Daniel 6 cuando habla del anciano de días. Y también relata que la voz de Cristo sobrepasa todas las otras voces, porque su palabra es potente, su palabra prevalece sobre toda aquella circunstancia. Y esta palabra y esta voz de Jesucristo es semejante a una espada para juzgar con justicia. Y ante todo, ante toda esta majestuosidad que estaba experimentando el apóstol Juan, no tiene otra cosa que arrodillarse ante los pies de Cristo, porque aquella experiencia fue tan y tan gloriosa que no había otra cosa que arrodillarse a los pies de nuestro Redentor y de nuestro Salvador. Y vemos también que Jesús, este Jesús que regresa a la tierra, tiene toda autoridad. Y vemos que Juan relata que Jesús pone su mano sobre su hombro, y esto representa la fuerza y la autoridad que Jesús le estaba impartiendo a Juan para que no tuviese miedo, para que resistiese aquella visión tan y tan poderosa que estaba experimentando. Y esto me acuerda aquel momento cuando el Señor, nuestro Creador, se le presenta a Moisés. Vemos que Moisés puede ver la espalda de nuestro Creador, pero el Señor le tapa con su mano para que no muriese. Y es que la gloria del Señor es tan y tan poderosa y tan hermosa que no tiene comparación. Y vamos a seguir leyendo, porque nuestro Señor Jesucristo, ese redentor de nuestra vida y de nuestra alma, tiene las llaves de la muerte, y no debemos temer por lo que nos puede ocurrir, porque Jesús venció la muerte. Él tiene autoridad absoluta. No debemos tener miedo de lo que no pueda ocurrir. No debemos desfallecer ante las circunstancias. Y este hermoso mensaje que nos presenta el apóstol Juan también indica que Jesús está con su pueblo. Y es que nuestro Señor Jesucristo le explica al apóstol Juan el simbolismo tanto de los candeleros como de las 7 estrellas. Y los candeleros representan las 7 iglesias. Estas iglesias estaban sufriendo persecución en aquel momento. Y las 7 estrellas simbolizan, o es un tema de debate, pueden simbolizar movimientos históricos. También puede simbolizar ángeles o mensajeros del evangelio. Y vemos que también Jesús está obrando detrás de la historia. Este relato del Apocalipsis nos muestra que Jesús tiene el control de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que ha de ocurrir. Y Él está con su pueblo. Él está con cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos aplicar sobre esta lectura que hemos tenido en esta hermosa mañana? Primero, el apóstol Juan fue fiel al Señor, al igual que otros apóstoles fueron fieles al Señor. Y vemos que como él comienza relatando que estaba en aquel lugar por causa de la palabra de Dios, y eso revela su fidelidad al Señor. Y adicional, él indica que él testifica de Cristo en medio de las adversidades. Y así nosotros, como Juan,
que estaba siendo perseguido, testifica, nosotros también tenemos que testificar en medio de las adversidades y en medio de las tribulaciones que puedan llegar a nuestra vida. Y nuestra fidelidad se tiene que renovar cada día. Que la lectura del libro del Apocalipsis nos ayude a reflexionar y a seguir hacia adelante para poder entender que necesitamos fuerzas todos los días de nuestro Señor Jesucristo para poder resistir los tiempos y los momentos malos que puedan llegar a nuestras vidas. Y el relato de Apocalipsis también nos infunde aliento para que tomemos la decisión de continuar el camino correcto y no desfallecer ante las tentaciones que son agradables a nuestras necesidades. Jesús tiene en sus manos la autoridad, tiene toda autoridad para ayudarnos en medio de las tribulaciones. Todo marcha según el plan de Dios. Jesús nos acompaña porque Él es el autor de nuestras vidas. Él es el autor del universo. Y tenemos que reconocer que este relato del Apocalipsis, para muchos, leer el libro del Apocalipsis puede significar temor, puede significar angustia. Quizás al leerlo puedan tener más preguntas que respuestas, pero la respuesta que tenemos que tener en nuestro corazón es que es un libro de paz, de esperanza, que reconoce que a pesar de la maldad que hay en el mundo, en un momento dado nuestro Señor Jesucristo vendrá aquí a la tierra y nos va a rescatar y va a traer la paz y la tranquilidad de un reino nuevo. Que esta palabra nos ayude a comprender que con Jesús estamos seguros, porque Él tiene el control de la historia. En sus manos está la iglesia, en sus manos están los mensajeros de su mensaje, en sus manos está todo su pueblo, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros. Y en un momento dado, Él va a regresar y nos va a llevar a las moradas celestiales. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu inmensa fidelidad, tu inmenso amor, tu inmensa misericordia. Gracias por estar presente en toda nuestra historia. Gracias porque tú nos infundes aliento, tu Espíritu Santo nos acompaña. Gracias porque tenemos la esperanza de que en un momento dado tú vas a regresar. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Muy buenos días.